Hola, ¿qué tal amigos? Estamos acá con Carlos Maliaño, pelotero del equipo del Frente Sur Rivas, un muchacho que siempre está entrenando. Carlos, siempre tu carrera deportiva, aparte de lo que haces en el terreno de juego, siempre te ves preocupado fuera del horario del equipo de Rivas, trabajando en casa. Sí, claro, esa es parte también fundamental del juego, la preparación física. Tenemos un buen trainer nosotros, que es Iván Torres, hermano de Pedro, que pues somos como 7 o 8 que entrenamos en el gimnasio y hacemos cosas en el terreno también fuera de las prácticas. Te vi con José Ramón Ocampo en algunos momentos entrenando, ¿o me equivoco? No, él es mi hitting coach también, fuera de lo que es del equipo. Trato de hacer, o sea, que esté en conexión lo que hacemos en el equipo con los hitting coach del equipo y con él, que es mi hitting coach pues, personal. ¿Cada cuánto tiempo trabajas con Ocampo? Diario hoy. Diario estás Sí. trabajando con José Ramón, un ícono José Ramón en el béisbol nacional. Maliaño, hemos visto que tu promedio no está tan bien ahorita, pero sos una persona que hace buenos contactos, no has tenido la suerte de que la pelota se filtre. No, el béisbol es así, ¿verdad? Hay momentos que la pelota no quiere nada con uno y pues son momentos que uno tiene que superarlo, ¿verdad? Son cosas que pasan, están fuera de las manos de uno, pero hay que seguir luchando hasta que esa pelota empiece a pasar. Maliaño, tu defensiva siempre ha sido muy buena, pero bateando también no ha sido manco, como decimos los nicaragüenses. Pero si vos pones en la balanza con cuál de los dos te quedás, o defensiva o ofensiva, ¿en qué lugar es mejor Carlos Maliaño? Eso que en las dos, la verdad, mi defensiva es buena, pero también, pues como usted dice, pues me preocupo por hacer las cosas bien cuando estoy en ese cajón ahí. Tu papá siempre ha sido pieza fundamental. ¿Desde qué edad anda tu papá, Carlos, en tu carrera deportiva? Desde mis primeros pasos, desde los 2, 3 años. ¿A qué edad recordás que tu papá te compró tu primer guante? No tenés idea. A los 4 años. A los 4 años me acuerdo que me dijo, anda a la camioneta, me dice, y sacame una bolsa que tengo ahí. Yo fui y cuando la abrió, pues era mi primer guante, un guante café, me acuerdo. ¿Qué iniciaste jugando? Ahora te desempeñás como primera base, pero cuando vos empezaste en ligas infantiles, ¿qué posición jugaba Carlos Maliaño? Toda la vida he sido primera base, la verdad. Sí. Por el cuerpo, que uno dice, aguanta un choque de Aníbal Vega, ¿nunca probaron que fueras a la receptoría? Es que soy zurdo, entonces no, nunca. Bueno, de hecho en las infantiles también fildeaba, pero era poco. En el equipo que tenía mi papá jugaba fielder también. ¿Sabías vos que es una equivocación pensar de que porque sos zurdo no podés ser receptor? Ya en Grandes Ligas hubo receptor zurdo. Pero tenés razón, acá en Nicaragua nos hemos quedado que el shortstop, el tercera base y el infield prácticamente junto con la receptoría tienen que ser derecho. Entonces es el costumbrismo de los nicaragüenses. Mira, está ahorita un proyecto de FENIVA que quieren desarrollar el béisbol. Lógicamente vos has venido desde niño y te ha ayudado a proyectarte hasta donde estás. ¿Qué tan importante es ese del desarrollo del béisbol para que equipos como Madrid, Nueva Segovia, Boaco puedan figurar en este torneo? Bueno, la verdad que es muy importante porque así obviamente la liga se vuelve más competitiva, ¿verdad? Ya, bueno, no hay equipos malos ahora, como quien dice, o equipos que va a ir a jugar y ya sabes que tenés 4 ganados. Todos los equipos tienen lo suyo, pero claramente se pueden fortalecer y eso es importante. Y siento que va a ser un gran avance para el béisbol de Nicaragua. Vos jugaste en su momento con los juveniles que ahora están en Granada, que están imponentes. ¿Qué tan buen equipo es ese equipo de Granada que vos formaste parte también? Bueno, todos los muchachos, la verdad que incluyéndome, hemos tenido una gran evolución desde el 2020 que llegué a Granada yo. Y la verdad que a mí me alegra mucho y me hace sentir orgulloso que los muchachos con los que yo jugué y compartí 2 años estén metiendo mano duro ahí en el torneo. ¿Quién de esos chavalos de Granada era tu pana, como dicen tu amigo, el que extrañás, que no está en Rivas? Bueno, Norvin, Dumas, que ahora está con los Dantos. ¿Lesionado? Sí, lesionado. Ayer vi que tuvo ahí una lesión en el dedo y Junior Ortega. ¿Hasta dónde te visualizás, Carlos? Porque ya jugaste profesional. ¿Querés establecerte en liga profesional en Nicaragua? Claro. La verdad que este año, pues esa es mi lucha, ¿verdad? Quizás las cosas de arranque no han salido bien, pero pues la liga está entera. Dios quiere pasemos a la segunda vuelta, que yo sé que vamos a pasar. Y yo sé que voy a levantar, o sea, uno no todo el tiempo va a estar en el suelo. El béisbol es así, sube y baja. Constancia, ¿verdad? Trato de seguir luchando y eso. ¿No se queda en el camino este año Rivas como el año pasado? No. ¿Vamos a ver a Rivas en semifinales? Sí. Yo estoy seguro que sí vamos a estar en semifinales.
Un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo donde te están viendo. Un saludo a toda esa gente y vamos, sigan apoyando la página. Carlos Maliaño desde el Roberto Clemente para todos ustedes.